Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas del YouTube. Vamos a comenzar con el segundo video de Memoria Cósmica, que nos basamos todo este podcast en un libro de Rudolf Steiner que se llama Memoria Cósmica, ¿no? Con una invitación de la teosofía, antroposofía, con una mirada amplia, con una mirada un poco distinta. ¿Sí? Y vamos a ver en este segundo capítulo, el primero se llama Lemuria y Atlantis, Memoria Cósmica, por si lo quieren buscar. Bueno, vamos a viajar un poco más atrás en el tiempo, antes que los atlantes y los lemurianos, para descubrir cómo empezó todo, ¿no? Desde la división de la humanidad en hombres y mujeres, hasta los orígenes del planeta en sí. Bien, vamos a hablar de cómo la Tierra, la Luna y el Sol se formaron y cómo esos eventos también moldearon nuestra estructura física y también la no tan física. Recordemos que estamos hablando de un ámbito como nos guía Steiner desde el siglo XIX, ¿no? Toda esta corriente de antroposofía, teosofía, ¿no? Nos invita a entender todo lo que es el ser humano como un puente también entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Así que prepárense para empezar esta nueva charlita. Si pónganse cómodos, les invito a dejar un comentario, un me gusta, suscribirse, que me ayuda un montón también a seguir creciendo el canal y a que sea sugerido también, ¿no? A encontrar el nicho que corresponde, que estoy buscando, y que ustedes también me encuentren, ¿bien? Bueno, vamos a empezar en el momento clave de evolución humana, cuando la humanidad se dividió en dos sexos, hombres y mujeres. Steiner explica que en tiempos muy antiguos los seres humanos no eran como ahora, ¿no? No existían hombres y mujeres, los órganos sexuales no estaban así, tan quizás explícitos, divididos, ¿no? Sino que era distinto, ¿sí? Éramos como una sola entidad y una especie completa que no dependía de la reproducción como dependemos hoy, ¿sí? Nos vamos a volver a Lemuria, ¿sí? Hace millones de años en el continente perdido, que está en Asia, en el sur de Asia, para ser más precisos, tenían cuerpos ellos como flexibles y que eran moldeados de una manera muy natural. La tierra era un lugar muy distinto, el suelo era más blando, las plantas gigantes, el aire denso y a veces inclusive como, me sale decir vapor, como neblina. Y sí, bueno, sí, como una especie de neblina. Y los lemurianos no se reproducían como lo hacemos ahora, ¿no? Sino que generaban una especie de huevitos que se desarrollaban con el mismo calor del entorno, ¿no? Era distinto el ambiente también para que estos se puedan desarrollar y gestar. Y la existencia estaba profundamente conectada con la naturaleza, la conexión y la armonía entre la tierra y los lemurianos eran muy distintas, ¿no? Porque era como un organismo viviente, eran muchísimo más en unidad que se vivía, ¿no? Con el tiempo, la humanidad empezó a transformarse. Y ese cambio vino acompañado también de una evolución espiritual, ¿sí? Pero estos seres humanos comenzaron a desarrollar no solo la conciencia individual, sino que también estaban buscando un sentido más como del yo, ¿no? Quizás como más de propósito, ¿no? De destino, como hablamos un poco también en el capítulo anterior, ¿no? Buscaban como esa diferencia, ¿sí? Y eso marcó un punto de inflexión, ¿no? La división en sexos, ¿sí? Y Steiner describe todo este proceso como las fuerzas espirituales que habitaban esos cuerpos empezaron a manifestarse de maneras distintas, ¿sí? Los hombres desarrollaron una conexión fuerte con lo físico, con la acción, con el instinto, con la energía marciana, ¿no? Mientras que las mujeres cultivaron más una energía sensible y especial hacia lo espiritual, ¿sí? Y esa especie de intuición los hizo guías de las comunidades. Recordemos que Lemuria encarna mucho el arquetipo de madre y femenino,
Sí, era muy importante ese arquetipo. ¿Sí? Y no eran jerarquías, sino que eran algo más complementario, ¿no? Como muy funcional, ¿no? Porque se trataba de unión, de supervivencia, de armonía. Y cada sexo aportaba algo esencial para el equilibrio, ¿no? Cada uno era esencial para que todo el sistema funcione. Pero esta separación permitió también que los humanos empezaran a experimentar el mundo de una forma distinta, con una conciencia un poco más claras como seres individuales. Y para entender un poquito cómo llegaron hasta ahí hay que retroceder un poquito más, ¿no? A épocas anteriores a Lemuria, ¿no? La humanidad no tenía el cuerpo físico, ¿no? Como lo conocemos. Steiner también habla de un periodo que se llama época polar, que es un tiempo tan remoto que dice que la Tierra no era sólida. Y acá me hace acordar un libro que me recomienda siempre Nati, que se llama Yo vengo del sol o algo así. Me parece que, nunca lo leí, pero me parece que resonaría mucho con lo que cuenta Steiner. Se los recomiendo porque cuando ella me relata un poco la historia de eso, me hace acordar eso, ¿no? Que nosotros en un momento, bueno, y esto también se dice para las dimensiones superiores, se dice que la consistencia no es física, ¿no? El mundo 3D tiene una mayor densidad para materializarse. Entonces es distinta también en la composición, ¿no? En la que se manifiesta la persona, el espíritu, ¿no? Lo que le queramos poner. Bueno, volvemos, ¿no? En ese momento la Tierra, en la época polar, era la más etérea, ¿no? Como si fuese un sueño, ¿no? Y en esa etapa los seres humanos existían como energía pura, sin forma sólida, ¿no? Como flotando en un universo y todo era calor, era como calidez y fluidez. Y no había cuerpos físicos, sino que como la semillita de lo que seríamos, ¿no? Y estos seres, Steiner los describe como antepasados, muy antiguos, que eran completa y puramente voluntad, ¿no? Casi como si fuera una especie de conciencia divina, ¿no? Una fuerza que conecta directamente con el cosmos. No pensaban ni sentían como nosotros y la existencia era su flujo de vida, ¿no? Como si fueran parte de la corriente universal, que lo eran, ¿no? Después de la época polar vino la época hiperbórea, que es un paso más en todo lo que es este camino de evolución. Y acá los seres humanos empezaron a tener una forma como más definida, y aunque todavía no eran físicos en el sentido moderno, los cuerpos eran como nubes de éter, una sustancia sutil que Steiner les llama cuerpo etérico, que quizás lo escucharon nombrar anteriormente, ¿no? Era como una especie de molde que sostenía la vida. Y en esta etapa, el Sol, que no era todavía una estrella brillante como la conocemos, jugaba su rol primordial, digámosle. Y la Tierra y el Sol no están completamente separadas, sino que forman un gran cuerpo celeste, un gran organismo que están conectados. Los hiperbóreos no tenían la conciencia individual aún, pero sí tenían una percepción colectiva, como si compartieran y vivieran el mismo sueño, ¿no? Conscientes el uno del otro y de que comparten, ¿no? Que son uno, que son parte de la comunidad, ¿no? Viviente, del sueño viviente. Y si bien este relato puede ser un poquito rari, estamos acostumbrados también a pensar en la historia como fósiles, eventos históricos, fotos en blanco y negro, ¿no? Por eso esto te parece muy abstracto también, pero ¿cómo lo comprobamos, ¿no? Recordemos que estamos hablando desde una mirada desde la calle también, ¿sí? Y Steiner nos mira a mirar esta crónica de Akasha de alguna manera como este archivo cósmico que está grabado en la historia del universo, que es accesible para todos y quienes desarrollan esta percepción individual. ¿Sí? Recuerden que yo creo que todos somos capaces. Hay que desarrollar y entrenar
nuestros canales divinos para poder estar en conexión. Encontrar a los maestros adecuados también que nos ayuden y nos acompañen en el proceso, ¿sí? Bien, estas épocas de antes, súper antiguas, no se pueden estudiar, ¿no?, con herramientas materiales o fotos en blanco y negro, porque define a la humanidad en tiempos que no eran físicos. Las fuerzas espirituales que moldeaban la materia se iban formando poco a poquito, ¿sí? Y bueno, y llegamos a la parte crucial, que es el nacimiento de la Tierra como lo conocemos. Steiner cuenta que en un punto de la evolución cósmica entre el Sol y la Tierra se separan, y este evento lo llama la protuberancia del Sol, como un gran parto cósmico. El Sol se convirtió en una estrella fija y empezó a enviar energía desde afuera, ya no como un organismo dependiente, digamos, de alguna manera, ¿no? Sino como, sí, como una manera independiente. Y todo este cambio, esto produjo una serie de cambios. Los seres humanos hasta entonces estaban unidos al Sol y comenzaron a desarrollar cuerpos más densos y más materiales. Y esta separación también trajo el desafío, ¿no?, que sin la influencia directa del Sol, la vida y la Tierra podían volverse demasiado rígida, como si todo se congelara, ¿no?, en formas fijas, en formas muy puntuales. Y para evitar esto, otro evento cósmico ocurrió, que fue la protuberancia de la Luna. ¿Sí? La Luna, que antes era parte de la Tierra, se separó, llevándose consigo fuerzas que también equilibraban el crecimiento humano. Todo este baile, digamos, toda esta danza entre el Sol, la Luna y la Tierra es clave, ¿no?, para esta visión de Steiner, y también bastante arquetípica, simbólica, metafórica, ¿no?, lo que le quieran poner. El Sol se apartaba estas fuerzas de crecimiento, de expansión, y la Luna traía un efecto de endurecimiento, de dar forma, ¿sí? Y juntas, estas influencias permitieron que los seres humanos desarrollen cuerpos físicos más complejos y más duritos, me sale decir. Y algunos son como el sistema nervioso, el glandular, que serían ahora una base para la conciencia que tenemos hoy. Pero no fue todo así como de un día para el otro, ni automático, ¿no? Se dice que estos cambios estuvieron guiados por seres espirituales y sostenidos, ¿no?, por seres espirituales de otros planos superiores y entidades superiores que están más allá del plano físico y que ayudaron a moldear toda esta evolución humana. Y no los describe como dioses, que ya lo hemos hecho durante la línea de tiempo de que ya lo hemos hecho en Antiguo Egipto y en otras civilizaciones muy gigantescas, sino que fueron como fuerzas de conciencia que trabajaban para traerle luz y evolución a la humanidad, para trabajar en armonía, para experimentarnos, ¿sí?, para conocernos, ¿sí? Y todas estas, para que todas las ideas tengan el sentido, ¿no? Es como pensar en la humanidad más allá que el cuerpo físico, ¿sí? ¿Viste que dicen que el universo se está experimentando todo el tiempo a sí mismo? Bueno, para eso tiene que crear, ¿sí? Por eso para que ustedes también crezcan en cualquier sentido, siempre hay que crear cosas. Y a veces, o sea, escribir es una creación. Hay muchas maneras de experimentarnos a nosotros mismos a través de la creación y de la acción. Obviamente la meditación también es tan importante. Acá estamos viendo el arquetipo del Sol y de la Luna. No me quiero ir, ¿no? Pero el Sol, astrológicamente, es el ego, lo que sabemos, la luz, lo que vemos de nosotros, el calor. Y la Luna es lo femenino, el introspectivo, el silencio, la noche, lo oscuro, ¿no? Y son arquetipos que también en toda esta historia juegan un rol, ¿no? Bueno, según Steiner, todo este
no somos solo el cuerpo físico, ¿no? Como que somos seres cuádruples, lo llama él, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo astral. El cuerpo físico, bueno, es el durito, ¿no? Lo tangible, lo físico, no me sale lo material, ¿no? Y el cuerpo etérico es el que sostiene la vida. El cuerpo astral es el que lleva las emociones y la conciencia. Y después está el yo, que es la chispa de individualidad que nos hace únicos. Según Steiner, somos esos seres cuádruples, ¿no? Físico, etérico, astral y yo. Bien. En estas épocas antiguas, como la polar o la hiperbórea, solo existía el germen del cuerpo físico apenas como algo muy sutil, ¿sí? Pero con el tiempo el cuerpo etérico empezó a formarse más, luego el astral y finalmente el yo, que apareció cuando la Tierra se consolidó como planeta. Cada etapa, desde la separación del Sol y la Luna, fue como un paso en una escalera de lo que somos hoy, ¿sí? Y todo esto puede parecer así, ¿no? Súper fantástico, pero Steiner, ¿no?, sostiene que no se trata de imaginación, sino de la lectura crónica de la Akasha. No nos pide que ciegamente digamos, nos comamos todo el relato, ¿no? Sino que más bien nos invite también a reflexionar de manera metafórica, ¿no? Todo lo que significa todo este proceso, ¿no? Sino que nos preguntemos también, ¿no? ¿Qué pasa si la historia no empieza solo con fósiles? ¿Qué pasa si siempre fuimos parte de algo más grande? ¿Qué pasa si toda nuestra evolución, de la división de sexos hasta la formación de la Tierra, fue una preparación para que hoy podamos pensar, sentir y decidir cómo ser libres, ¿no? Todo este viaje por las épocas antiguas nos deja toda esta idea, ¿no? Que somos más que cuerpos en un planeta. Hay como una frase que se hizo como muy, no sé si muy viral en un momento que estuvo muy en auge toda esta parte, ¿no? Pero que decía que somos almas viviendo una experiencia física, ¿no? Somos pedacitos de conciencia, somos polvos de cosmos, ¿no? Viviendo una experiencia física. Y bueno, y en el próximo episodio vamos a seguir explorando todas estas fuerzas que dieron forma a la humanidad desde los periodos de Saturno y Sol y hasta el futuro que Steiner también imagina para nosotros. Así que si les gustó este capítulo, que si bien fue un poquito más cortito, pero que lo hayan disfrutado mucho, compártanlo si les gustó. Y si quieren mirar la historia desde otro ángulo, creo que es ideal para que sigan esta pequeña saga, ¿sí? Deja en comentarios, contame qué te pareció, deja tus preguntas. Y bueno, espero que realmente lo hayan disfrutado. Les dejo un abrazote. Gracias. Abrazo de luz.